Y ahora vamos a adentrarnos en el Jardín de las Hespérides para hablar de arte, pero también de literatura, porque son disciplinas que muchas veces se dan de la mano, ¿verdad, Raquel? Se cogen de la mano. Totalmente. Yo creo que de hecho son tan paralelas que van juntas muchísimas veces. Y esta es la exposición que te traigo hoy, que está en el Centro Cultural Pepe Dámaso en Gran Canaria. Hortus Hesperidum, porque como decías hace referencia a ese jardín mítico de las delicias, como de la mano del artista Manolo Llanes. Él ha reinterpretado con un tríptico enorme en pintura lo que para él sería esa nueva mitología del Jardín de las Hespérides, y ha invitado de la mano de Roberto Toledo Pellicer, que es escritor, a otros escritores para que también hagan su visión a raíz de su pintura, hagan su visión literaria. Eso ya se expuso en Madrid, ahora llega a Gran Canaria también con escultura. Lo mejor es que lo veamos. Tras el éxito de la exposición en Madrid, Hortus Hesperidum se expone en Gran Canaria. Este jardín de las Hespérides, ideado por el artista Manolo Llanes, gira en torno a esta pieza central, que propone una nueva mitología isleña. Me pareció que lo más coherente, ya que era en Madrid, era que yo encontrara dentro de mis coordenadas de trabajo, que son, pues, una pintura simbólica y mitológica reinterpretada a mi manera, libremente, encontrar un tema que se pudiera identificar con Canarias, y la luz se me encendió, el mito del Jardín de las Hespérides. El espíritu del cuadro es un homenaje ya a Néstor, estéticamente, porque Néstor para mí es técnicamente uno de los mayores pintores de la historia del arte en Canarias. Por supuesto que la interpretación que yo he dado es mía, personal, pero la ambientación yo quería que fuera canaria absolutamente, por eso están las plantas, el paisaje, que es un paisaje totalmente imaginario, pero que se identifica perfectamente con Canarias. En esta segunda fase del proyecto, además de escritores, incluye la participación de escultores y una pieza musical de Benito Cabrera. Las obras literarias se han compilado en una publicación de editorial Palabras al Límite. Todos los escritores, Cecilia, Elsa, Ángel Sánchez, Daniela Martínez Daco, Félix Hormiguez, Juan José Mendoza y un servidor, nos planteamos desde distintas coordenadas. Te puedes encontrar desde un relato negro, policíaco, a mitos, a epistolares, donde Elsa hace un recorrido por los enanos de La Palma, o a encontrarte que Cecilia descubre que hay un personaje no visible, que es una cigarra que narra su experiencia con el Hortus Hesperidum. Es bastante sorprendente. Mi relato incluyo a todos los escritores y a Manolo Llanes como personaje, y explico la magia y la catarsis de cómo los propios dioses necesitan de nuestros sueños para recrearse y continuar siendo un mito joven. En cuanto a los escultores, les di unos parámetros también, y lo que quiero, la idea era construir un jardín escultórico, Jardín de las Hespérides escultórico, que dialoga con el políptico pictórico. En total, 2 esculturas ofrecen la visión de cada artista sobre ese jardín imaginario que también es su territorio. Arte, literatura y música se unen para seguir ampliando las múltiples y diversas lecturas de un jardín único. Ya lo saben, y esto que están viendo es el libro Hortus Hesperidum, en el que recogen, no es un catálogo, es un libro que se puede adquirir, en el que recogen esos escritos de todos los escritores que te citábamos, que componen esa exposición y que han hecho pues su visión particular del Hortus Hesperidum, además también con las ilustraciones de las obras de Manolo Llanes. Bueno, no se lo pueden perder. Y a mí, como me encanta la iconografía y cómo se renueva siempre la iconografía, decías antes y muy bien que se cumple pues 50 años, se conmemora de la muerte de Pablo Picasso en este 2023, que ya llega a su fin, y para icono el que él hizo sobre la guerra, el Guernica, que representa todas las guerras del siglo XX, Marta, pero es verdad que le pone Guernica expresamente porque él está en París cuando sucede ese bombardeo y lo ve por la prensa, y además es que el gobierno de la República le había encargado para la exposición
Exposición Internacional de París en el 37 que hiciera una obra, así que él decide ponerle Guernica, hacer alusión al desastre y a la masacre de esa ciudad, pero sí que luego se ha convertido en un símbolo de todas las guerras. Vamos a analizarlo. Como vemos, el triángulo, la pirámide está en el centro, siempre eso nos va a llevar a un gran dramatismo, pero hoy vamos a analizarlo por partes porque hay muchos personajes, hay 9 figuras, 6 de ellas son humanas y 3 animales. Vamos con el primer panel. En el primer panel vemos a un toro, en este panel. Vemos a un toro que es el único que no sufre en la obra y es el único que él dijo expresamente, Picasso, que representaba la barbarie. Ahí los historiadores y los analistas aseguran que puede tratarse de una simbología de Francisco Franco o del fascismo. Debajo justo está una madre que parece que lo aplasta, una maternidad rota que mira al cielo y sabemos que su hijo está muerto porque es el único en el cuadro que no tiene pupilas. Además, acentuar los pechos incluso es esa maternidad que le han robado y cómo mira hacia el cielo. Luego nos da a entender que está implorando, pero que pueden estar cayendo bombas también. Debajo de ellos hay un soldado, el único varón de todo el cuadro, es un soldado que está herido, tiene pupilas, no está muerto, pero vamos a continuar viendo su cuerpo en el siguiente panel, donde también está la figura muy importante de un animal. En este caso es el caballo, representa al pueblo que no pide la guerra y que es el que la sufre. Vemos que justo encima del caballo están las bombas y tú me dirás, pues parece una lámpara. Vamos a ver detalladamente esta lámpara porque estamos en una época de los avances tecnológicos, la luz eléctrica acaba de llegar. Esto no es una lámpara puesto que entra una figura con un quinqué, no necesitamos 2 lámparas en un cuadro. Esto representa las bombas porque esos triángulos es como Picasso representaba las bombas, las llamas, cómo representa las llamas, luego lo vamos a ver también. Y como te decía, aquel soldado que veíamos solo un brazo va a estar también en este panel, debajo también de las bombas y lleva una espada rota y una flor. Esa flor es el único atisbo de esperanza que tenemos en todo el cuadro, en toda la obra. Parece que surge además de esa espada rota, de que cuando se rompen las armas es cuando sale la esperanza. Y en el tercer panel no vamos a encontrar animales sino figuras. Una figura, como decimos, las llamas. ¿Ves ese edificio? Esos triángulos que veíamos en aquella lámpara que decíamos que simbolizaban las bombas, también aquí hay una mujer que huye del edificio, vuelve a tener esas manos orantes que le llamamos y esta otra figura que entra por una de las ventanas con el quinqué, que entra con la luz. Según los analistas haría referencia a la República o a la paz, porque la República, porque es el gobierno de la República el que le encarga el cuadro y es el que trae la luz. Esta, como decimos, es una orante. También hay alguna influencia, si recordamos, en Goya, en esos fusilamientos, en esas posturas. Sí. Él admiraba muchísimo a Goya. Y por último, hay una tercera persona en este panel que también es una mujer. Salvo el varón, todos representan mujeres, salvo el varón y los animales, y esta lleva como una pierna rota y está intentando huir y caminar, pero vemos que está como muy herida. Representa a los refugiados, a esas personas que tienen que huir constantemente de su situación, porque están en situaciones de conflicto, tienen que huir con las familias rotas, con los cuerpos rotos, pero tienen que huir pues de las bombas. Como decimos, este es un cuadro icónico, además es enorme, te deja abierta. Hablar de él ya me pone los pelos de punta. Y que no se puede apreciar de un solo vistazo. No es que te pongas muy lejos, no tienes capacidad para albergar de un solo vistazo. No, es que son cuadro de 7 metros, 7 metros por 3 y además el cuadro llega a España en el 81 porque Picasso deja escrito que no puede venir a España hasta que no se garanticen las libertades. Es decir, él muere en el 73, pero Franco, el dictador Francisco Franco, no muere hasta después y luego está, las elecciones, la democracia, 78, total que el cuadro llega en el 81 y lo pueden, ya lo podríamos visitar desde ese momento y cuando se convierte pues en ese icono del siglo XX en contra de las guerras, porque no podemos olvidar, Marta, que todavía hay muchos lugares en guerra. También te preguntarás por el color.
que era una pregunta que me hacía, que blanco y negro, ¿verdad? Qué raro, que no es habitual en Picasso. Eso también lo hizo aposta, además es de los pocos, casi únicos, cuadros que hizo político, de carácter político, porque Picasso sobre todo era biográfico, siempre estaba pintando pues a su familia, a sus amantes. Escenas más cotidianas de su vida. Sí, y esto lo hizo también para el blanco y negro y esa grisalla para el dramatismo. Como decíamos, no podemos olvidar que todavía hay más de 33 conflictos activos, no solo está la ocupación de Israel en Gaza o Ucrania que nos queda cerca, hay muchísimos conflictos activos en el mundo y cuenta de ello tiene que dar el arte y eso es lo que hace nuestro próximo invitado al que hemos invitado, que ahí lo tenemos, a Mario Vega, porque como sabes, Marta, bueno, ya tiene incluso premios, muchísimos premios por sus obras de teatro, como Moria, en la que también hablaba de la situación de los refugiados y ahora es que están todavía, ¿no?, en los teatros, esta que vemos, que es Protocolo del Quebranto. Desde la productora Una Hora Menos y además desde el laboratorio también. Ellos han hecho aquí todo un análisis, el director, los actores, se han reunido con periodistas como Nicolás Castellano o con fotoperiodistas para hablar sobre todo pues, de la guerra y de lo que ha pasado en Ucrania un año después. Pero es verdad que al final lo que han conseguido es una obra que representa, pues como el Guernica, todas las guerras. Entonces, mediante 3 personajes que están increíbles, desde Marta Viera, Mingo Ruano o Luis Fer, han conseguido 3 personajes que son pues esos supervivientes de la guerra que se encuentran en un momento determinado en una situación horrible en la que víctima y verdugo no sabemos bien qué es. Así que para hablar de todo esto con tranquilidad, les esperamos el domingo a las 10 de la mañana con Protocolo del Quebranto y con Mario Vega. No se lo pierdan, que yo les espero, ¿eh? Un programa para no perderse, también una obra de teatro muy recomendable. Muchísimo. Gracias.